Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Ponemos cara de norte, que no le hoy por hoy significa decir Nacho Carretero. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y la otra mitad de este comando, Aitana Castaño, desde Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola chicos, buenos días. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Sí, todo bien. Aitana contenta, claro. Sí. ¿Por qué? Bueno, A ver, pregúntame por el fútbol este fin de semana. es que este fin de semana era cuando no íbamos a hablar de fútbol. Claro, y vais a jugar el uno contra el otro, ¿no? Sí, fue Íbamos, un Y ganó Aitana. Sporting Depor y ganó el Sporting 2-1. Jugamos fatal, pero da igual. La verdad, yo estuve en el Molinón. He de decir que el Sporting no jugó nada bien, pero claro, ganó. Pero Yo- ¿sabes lo que decimos en Asturias? En la rula no se pregunta, se apunta. Muy bien Me dicho. encanta. Pero claro, dice Nacho, el Sporting no jugó bien, pero ganó. ¿Eso quiere decir que el Depor jugó mejor o es que jugó todavía peor? Probablemente peor. Vale. No, dijo, me mandó un mensaje y dijo Nacho, jugamos al trote. Y dije yo, adiós, gracias. Que nos venían muy bien los 3 puntos. Pues es como el vicederbi. Yo le llamo el vicederbi. Total. Sí, porque yo creo que después del Celta es como el partido que más ilusión le hace a la gente en Coruña y me parece que en Gijón también y se está convirtiendo en un clásico del norte. Es que yo creo que los equipos del norte, deberían, Pero, Nacho, deberían estar ¿te más fuiste arriba a Gijón todos. a ver el partido? Sí. Es verdad que tenía una charla en Vegadeo, me invitaron a un foro de la cultura allí y dije, pues ya que estamos por aquí, pues me quedo a ver el Depor. Claro. Casualidad. Vale. Pero de todas formas, lo de el Depor Sporting, ¿cómo no va a ser guay? De repente, imagínate vivir en Gijón y poder tener la excusa de tener que ir a La Coruña a pasar el día Claro, a comer, es así, tal, claro. no sé qué. Es así. Bien perfecto. Es así. Maravilla. Y además, tú vives bajo cierto estrés, me están contando, Nacho. Ay madre. ¿Sabes que es uno de los peores motivos de la vida? O sea, dicen que después de un duelo, por la muerte de alguien, es lo peor que te puede pasar en la vida. La mudanza. Eso. Está como el Papa. No, Sí. de verdad que es tremendo. Estoy Sí, sí. justo mañana, ya vienen todos los de la mudanza, llevamos todo. Yo por suerte convivo con una persona que es organizadora profesional, como bien sabéis. Se dedica a esto. Entonces de pronto Qué todo suerte. queda un poco facilitado. Es verdad que en mi casa ahora mismo todo son cajas y etiquetas de dónde va todo. Está todo perfectamente organizado, pero aún así me estreso, Ya, pero te estresas si tienes a alguien que lo hace muy bien. sin tener derecho a estresarme. Claro, pero- imagínate que convivieras con alguien que fuera como tú. Nah, bueno, pues sacando la chequera para que alguien haga eso. No lo harías. Imposible. Cuidado con los cuadros, si tienes algún cuadro colgado. Bueno, Sí, ninguno de tanto valor como No el lo que vamos sabes. a hablar ahora. No lo sabes. Bueno, creo- Los que lo tenían tampoco se lo pensaban. Y eso es apasionante, ¿eh? Claro. yo viendo el documental este del que vamos a hablar, solo pensaba, yo de mi abuelo heredé las cejas pobladas. Nada más. No hay No, nada pero más de esa valor. idea de que en cualquier lugar y en Bueno, cualquier bueno. momento pueda aparecer es como la búsqueda del Santo Grial y eso que lo transmite tan bien el documental del que vamos a hablar es Sí. apasionante. A mí además ese tema, antes de que saliera el documental, cuando la prensa lo publicaba, lo seguí con muchísima atención porque me parecía apasionante. Vamos a desvelar de qué vamos a hablar porque hoy nos vamos a elevar un poco sobre lo cotidiano y vamos a ascender a las altas esferas del arte clásico porque hablamos de un documental que se estrena hoy y que muestra las interioridades de una historia de la que nos hicimos eco todos los medios de comunicación. En el Hoy por Hoy, como tenemos una sección de arte, nuestro colaborador, Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano, nos explicó lo que había pasado. Nos remontamos al 4 de julio de 2024. Sí, esto empieza en abril de 2021. Aparece un cuadro en una subasta en Madrid, en la Casa Ansorena. Lo ponen a la venta por 1.500 euros porque no saben de quién es, consideran que es un anónimo, un alumno de José de Rivera. Bueno, ahí está. Entonces llega un experto del Prado, lo ve y dice, esto a mí me huele a Caravaggio. Y dice, el gobierno tiene potestad para detener la subasta. Ajá. Lo saca de la subasta, lo declara inexportable para que nadie se lo lleve y empiezan a analizarlo. Llegan expertos en Caravaggio y dicen, efectivamente, es un Caravaggio. Entonces llegan a un acuerdo, lo restauran y al final se lo queda un millonario británico que vive en España, paga por él 36 millones de euros con el acuerdo de, bueno, lo compro muy barato, porque 36 millones de euros por un Caravaggio es muy poco, pero es muy barato a cambio
lo exhibo en museos de España y por eso ahora está en el Museo del Prado. Bueno, y ahí ha estado ese Ecce Homo de Caravaggio en el Museo del Prado hasta febrero de este año. Ahora el cuadro está en préstamo en Roma, donde es uno de los grandes atractivos de la mayor exposición de Caravaggio que se ha hecho hasta ahora. Nacho, ¿tú habías seguido la noticia en su momento? Sí, hombre, yo creo que es una historia muy apasionante y además este documental que te sumerja en el mundo del arte antiguo, en los perfiles que están ahí en la compraventa de arte, me resultó apasionante. ¿Y tú conocías la historia, Aitana? ¿La habías seguido? Sí, yo también había seguido en artículos que se habían publicado pues, en El País y tal, porque además, lo dice el documental, yo creo que cualquier titular que traiga Caravaggio perdido, yo creo que nos tiramos todos a él en plan, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué es esto. Y sí, claro. Y lo que pasa que, bueno, el documental a mí me abrió como de repente ya ahora mismo tengo desbloqueada la necesidad de ir a Roma a ver Caravallos por todos lados. Pero como el documental te enseña el mundo del arte desde un punto de vista que no conocíamos, creo que no conocemos. Más allá de seguir la historia de este cuadro que nos parece apasionante, que todos seguimos, yo creo que lo magnífico de este documental es cómo te abre las tripas de ese mundo del arte, que evidentemente como nosotros no tenemos Caravallos colgados en ningún sitio, que sepamos, no tenemos acceso habitualmente. Y esto es lo que consigue este documental dirigido por Álvaro Longoria, se llama The Sleeper, el Caravaggio perdido. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Bueno, primero yo descubrí por qué se llama Sleeper, ¿no? Porque porque la gran meta de un marchante de arte es descubrir un cuadro de alguien muy importante que esté dormido en algún sitio. Es el sueño dorado de cualquier marchante de arte, ¿no? Encontrar una cosa que vale 1.500 y venderlo por... En este caso... Si se hubiese salido de España hubiese podido ser 300 millones. Claro, si es que es tremendo. Y tenerlo... Habla de generar valor. Claro. ¿Cómo te metiste tú en la historia? ¿Cómo conociste la historia y a partir de ahí cómo te metes en ella? Bueno, yo conocía ya a Jorge Coll, que es el marchante protagonista de la historia, porque me interesaba mucho el mundo del arte, ya había investigado sobre esto del valor, siempre me fascinó esto, ¿no? Y un día estaba comiendo en Madrid con unos amigos, Javier Moro, el escritor, y me contaron que había un rumor, que no sé qué, entonces inmediatamente llamé a Jorge y me dijo, no, esto lo que está pasando es esto, no estamos hablando con nadie, no vamos a hacer nada, pero... Y le dije, mira, si vas a hacerlo, si finalmente vosotros os involucráis, a mí me encantaría seguir el proceso para hacer un documental, ¿no? Y así fue. Y bingo. Y seguir el proceso, porque una de las dudas que me generaba ayer cuando lo estaba viendo, seguir el proceso al momento, es decir, no es una recreación de lo pasado. Bueno, hay algunas recreaciones. Bueno, hay alguna recreación que en algún personaje se nota, pero todo el proceso lo seguiste en directo prácticamente. Prácticamente en directo, desde el principio estuvimos allí, tuvimos la suerte que nos, como dicen, empotrado, aunque empotrado suena fatal, pero en verdad nos metimos dentro del equipo y a partir de ese momento, pues cada vez que pasaba algo nos llamaban, oye, que va a venir la familia, entonces íbamos corriendo a rodarlo, ¿no? Que nos vamos a Londres a reunir, no sé qué, pues íbamos, ¿no? Pero Álvaro, además hay una escena en concreto que yo creo que te grabado con dron, que es como cuando sale la furgoneta. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso me lo han preguntado porque nadie se lo cree. Y yo digo, es el momento en que el cuadro entra en el Prado. Es que me parecía, digo yo, no puede ser verdad, esto no puede ser que haya coincidido tan bien todo. No, bueno, sabíamos exactamente cuándo iba a ser el traslado y pedimos yo, la verdad, nunca pensé que saldría tan bien. Porque sabíamos cuándo el cuadro iba a trasladarse, desde dónde iba, y pedimos permiso para rodar un dron, nos metimos en una furgoneta detrás. Y es absolutamente real, vamos, y todo el mundo dice, eso no puede ser, y digo, sí, pues fue. Y además no tenía mucha seguridad, me llamó la atención eso. Digo, yo van ahí con un Caravaggio como si fueran con, no sé. Al revés, yo creo que precisamente la seguridad era el anonimato. Es decir, el hecho de que nadie supiese que en esa furgoneta había un Caravaggio. No, la gente pensara, ¿cómo va a ir un Caravaggio en esa furgoneta? Y cuando empezaste a rodar, ¿tú empezaste a rodar pensando que era un presunto Caravaggio? Es decir, ¿contemplaste la posibilidad de que no lo fuera? Bueno, yo al principio, imagínate, yo lo que quería era que hubiese dudas y que hubiese polémica sobre la autoría. Porque eso para el documental al principio pensé que era lo que una historia que iba a dar más vidilla. Retroalimentándose. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir, vamos a entrar en el mundo de los anticuarios, de los marchantes, de los historiadores del arte, con este documental que podrán ver ustedes en cine, The Sleeper, el Caravaggio perdido. Sì, mi stai chiamando perché hai visto un quadro? Questa maravilla. El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios.
Le llaman Sleeper porque es el cuadro que está esperando a que le despierten. Discover a lost Caravaggio. The best that anyone can hope for in this business. Of course, if in the process I make a few bucks, that's good. Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa. The painting has been offered to the auction house without the frame because the dealer sold the frame before the painting. Y nadie le hacía caso. Y el cuadro sale en un catálogo. One of the first pictures to have had an attribution that was arrived at on WhatsApp. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos. Pero claro, se enteraron en Italia. Sono qui a Madrid. Entonces es cuando se monta ya el lío que sabéis vosotros mejor que yo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos con Aitana y con Nacho, también con Álvaro Longoria, que conoce como nadie el lío que se montó con el Ecce Homo de Caravaggio, porque él es el director del documental de Sleeper, el Caravaggio perdido, que se estrena hoy en cines. Y claro, escuchando, iba a preguntar otra cosa, pero escuchando este fragmento, claro, entiendo que los marchantes de arte se pasan el día consultando los catálogos de las casas de subastas. Bueno, de hecho hay uno que cuenta lo del scroll, que van pasando todo el rato para ver, pero qué capacidad para, a partir de una fotografía, pensar que ahí puede haber algo. Es alucinante y eso es lo que más... Ahí es donde verdaderamente generan valor, ¿no? El identificando el durmiente. Y tienen tipos que están todo el día viendo, porque claro, cuanto más pequeña la casa de subastas, más oportunidades hay de que haya un durmiente, ¿no? Un sleeper. Claro. Pero a mí lo que me llama la atención es llamamos a unos expertos y confirmaron que es un Caravaggio. Claro, desde la absoluta ignorancia, a mí me llama muchísimo la atención, me alucina que se pueda confirmar al 100%, no, esto lo pintó Caravaggio, y no un tipo que pintaba muy parecido. Esto me parece fascinante. Eso es muy sorprendente, es una de las grandes dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que por un WhatsApp la gente empieza a ofrecer dinero como locos, ¿no? O sea, pero sin verlo físicamente, ni siquiera. Bueno, es que era pandemia, o sea, justo después de la pandemia había muchas restricciones y muy poca gente lo vio, ¿no? Y sin embargo en Italia se formó un barullo brutal, empezó a salir, empezaron a llamar, vinieron dealers aquí, pero igual vinieron, yo qué sé, 10. Pero hubo muchísimas ofertas y fue una locura. A la que tú llamas dealers son los marchantes de arte. Los marchantes. Los dealers. Pero ellos también se llaman así. Es decir, que en el documental salen más de una ocasión. Y hay pugna porque, claro, entiendo que ellos son los primeros interesados en que ese cuadro tenga valor, es decir, que sea un auténtico Caravaggio, porque evidentemente sube el valor y para ellos eso es dinero. ¿Hay pugna entre los marchantes y los expertos en arte? Sí, o sea, bueno, hay pugna y hay colaboración, ¿no? O sea, porque los marchantes necesitan a los expertos. Y se genera ahí una cosa que a mí siempre que es una de las cosas que más me llama la atención, que es que el que decide si el cuadro es verdadero o no, que puede generar un valor de 300 millones o de 50, cobra 3.000 euros. Es que esto es lo que me parece más apasionante. Grande que el tipo se lo inventa y genera ahí un valor de 300 millones. Claro. ¿Por qué consigue, tú empieza por esa amistad que tú tienes con Jorge Coll, que es anticuario de la Galería Colnaghi, ¿por qué consigue él? Porque la clave es que él se gana la confianza de la familia. Pero la familia al principio anda un poco perdida. Todo ocurre muy rápido. Claro, ¿cómo consigue él ganarse la confianza de la familia? La familia al principio no lo sabe. Los de la casa de subastas empiezan a recibir a anticuarios italianos, pero no saben lo que está pasando. O sea, de repente empiezan a llegar marchantes a ver el cuadro, a no sé qué, a hacer ofertas, pero en ese momento todavía no se sabe muy bien. Todo esto ocurre en muy pocos días. Y cuando la familia recibe la noticia, se ven totalmente superados por la situación. Porque claro, imagínate, o sea, te llaman y te dicen, oye, no, que es que ha llegado una oferta de 6 millones. No, que hay otra de 8, que hay otra de no sé qué. Y entonces, claro, no saben cómo reaccionar. Y entonces Jorge, que es muy listo, en vez de ir a la familia a comprarles el cuadro, les dice, mira, ahora mismo estáis en una situación que no sabéis gestionar. Yo sé gestionar esto. Confiad en mí, vamos juntos. Y lo consigue. Lo consigue, confiaron en él, porque ya se conocían tenían relaciones familiares o lo que sea, y a partir de ese momento la familia se pone en sus manos. Y claro, Jorge lo hace impecable, claro. Hay una cosa que dices tú, que acabas de mencionar tú, que es el WhatsApp, Álvaro, que también se dice en el documental que posiblemente sea el primer cuadro de la historia de la humanidad que por WhatsApp la gente empieza a decir es un Caravaggio, es un Caravaggio. Eso también me pareció como muy, muy interesante del documental. Yo creo que de este documental lo que hay que decir a la gente es que no está contado como un documental. No. Yo en cualquier momento parece que va a aparecer George Clooney y que es Ocean's 14. O que alguien va a acabar robando el cuadro. Bueno, es que parece un guión de ficción. De hecho, si fuera un guión de ficción probablemente sería un poco increíble. Increíble literalmente. Sí. No, es que seguramente habría que rebajar la historia porque no se lo iba a querer nadie. Claro. Y
un Caravaggio en casa. Y estábamos hablando de la familia, que al principio está desconcertada. Es más, ellos cuentan en el documental cómo les persiguen en sus casas, cómo hay periodistas apostados en la puerta de su casa para ver si pueden decir algo. Y la familia que se queda un poco tocada cuando el gobierno declara el cuadro bien de interés cultural. Hombre, es verdad que el valor se divide por 10, ¿no? Y es brutal eso, ¿no? O sea, al final, claro, ellos... todo esto ocurre muy rápido, ellos tampoco lo saben, pero si el cuadro hubiese salido de España, el precio en el mercado internacional podría haber sido 300 millones de euros. ¿No? Pero, o sea, tendría que haber sucedido todo muchísimo más rápido, porque es verdad que todo sucede muy rápido. Para esto tendría que haber pasado todavía más rápido. Bueno, o que no se hubiesen dado cuenta en el Prado que estaba este cuadro, ¿no? Porque ahí los que reaccionan rápido son el Museo del Prado, que identifica a través de estos dealers italianos, hablan con el Prado, y es el Prado el que avisa al Ministerio de Cultura: algo está pasando, hay que reaccionar, porque es que si no el cuadro se va. ¿Y el Prado cómo se da cuenta de la existencia de este cuadro? Porque le llaman desde Italia. Les avisan desde Italia. No sé exactamente quién. Bueno, sí. Hay unos WhatsApps. Esos mismos WhatsApps le llegan a gente del Prado, y los del Prado se dan cuenta de que algo está pasando, ¿no? Y reaccionan relativamente rápido. Es el gobierno el que en ese momento no está, digamos, muy veloz. Claro. Y Álvaro, ¿para ti el valor del cuadro también era el valor del documental? ¿Avanzabas dependiendo de a ver hacia dónde me lleva esto, o una vez que la historia arranca daba igual qué pasase con la eso? historia era tan fascinante. Cuando decís que es como un thriller, es que nosotros lo vivimos como un thriller, Tal ¿no? cual. Es como una película de David Fincher, Ocean's 11, ¿no? O sea, Sí. todo lo que pasaba era como una aventura, ¿no? Y la música que le metéis alimenta eso claro. también. Y de hecho, desde el principio vimos muy claro que esto no podía ser un documental didáctico sobre Caravaggio, sino una aventura que podía ser el robo de una joya o una gran estafa, ¿no? Que no lo es, ¿eh? No estoy diciendo que sea. Pero sí, y de hecho lo estructuramos así porque lo vivimos así. ¿Y tuviste problemas para que la gente quisiera participar en el documental, los marchantes de arte? Porque es verdad que es vamos a decir, una ocupación con sus luces y con sus sombras también, porque Como son el un propio poco Caravaggio. trileros, ellos también, trileros entre ellos, a pesar de que es verdad que reconocen que mantienen buena relación entre ellos, pero son un poco trileros, a ver si se lo puede... ¿Tuviste problema para que te quisieran contar tan abiertamente Al todo principio no era fácil, y al principio había mucha reticencia, la gente no quería hablar y tal, pero una vez ya empezamos, una vez nos pasamos, digamos, al otro lado del espejo, nos metemos ya en el equipo del cuadro, ya genera una confianza que permite que todo el mundo quiera hablar. O sea, hay un momento en el que pasa lo contrario que con la prensa, ¿no? Al principio Jorge hablaba, luego dejaba de hablar. A nosotros nos pasó lo contrario. Una vez entramos y ya ellos saben que otros han participado, los dealers quieren participar, porque para ellos es importante estar ahí. Claro. La prensa no queda muy bien en este documental. No, nos ponen un poco de malos, y me parece un poco mal a mí. De malos y en algún punto incluso de ignorantes. Te estoy preguntando a ti. Eres el autor del documental. Mira a mí, Claro, no. te estoy comentando a ti. No. Es verdad que la prensa tiene un papel importantísimo aquí. O sea, de hecho, gracias a la prensa se identifica el valor, porque es una página web italiana primera que publica, una página de cotilleos, la primera que publica. Y la prensa al final es la detonante de toda esta locura, ¿no? Y de hecho, hay el dealer que sale con el bastón, que es un personaje de James Bond. Sí, no, es que además este y muchos otros son muy personajes todos. Pero este es súper James Bond, y al final el tío hace una oferta de 20 millones de euros en un periódico italiano, ¿no? La publica en el periódico. Y sí, o sea, la prensa tiene un papel esencial en esta historia. Y yo no creo que salgáis mal, en general. Yo creo que la prensa hace la labor que tiene que hacer. Es decir, intentar conseguir información sobre algo de la que nadie quiere hablar en ese momento, ¿no? ¿Tú qué has descubierto de las tripas del mundo del arte, que me decías al principio? A mí es un mundo que siempre me ha interesado, y además tenías el contacto de uno de los protagonistas, de Jorge Coll, de unos protagonistas del documental. ¿Qué has descubierto de ese mundillo que desconocieras? A mí lo que más me ha impresionado es que al final nunca sabes qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tienes la sensación de que siempre te estás perdiendo algo. Es todo claro, los claroscuros que inventó Caravaggio están en esta historia todo el rato, ¿no? O sea, yo tenía la sensación siempre de que uno te contaba una cosa, pero en el fondo dices, seguro que hay más, ¿no? Me podría contar más, pero no me lo está contando. Y yo creo que el espectador se va a dar cuenta de eso. De todas formas, perdona, dale, Aitana. Dale, Aitana. No, yo lo que iba a decir es que, y después está la cosa de haber convivido tanto con un Caravaggio delante, que estuviste muy cerca de él muchas veces, y al final yo lo que te quería preguntar era si también
no sé, si cambió algo en ti con respecto a Caravaggio o con respecto a lo que el mundo le pasa cuando vemos un titular de Caravaggio o cuando tenemos delante un cuadro. Si tú te diste cuenta de cuál es el potencial que tiene un personaje como decir, él, que además dicen que es un rockstar. La historia hubiera sido otra si el autor del cuadro no hubiera sido Caravaggio, hubiera sido otro pintor reconocido, pero... Caravaggio es una rockstar. O sea, eso me di cuenta muy rápidamente que el valor, la tesis original del documental era que el valor y el precio no son lo mismo, ¿no? El valor de este cuadro es el mismo, sea de Caravaggio o no. Sí. El precio se dispara en el momento que es una estrella mediática como Caravaggio, que murió hace 550 años. Que si supiera la calidad. Si él supiera, yo siempre lo pienso, ¿no? Pero es verdad que se genera esta explosión de valor por el hecho de que es un nombre de marketing, un titular, ¿no? Si no fuese Caravaggio, si fuese otro, a lo mejor muy bueno, pero no tendría ese mismo valor. Pero al ser Caravaggio ya... Sí. ¡Wow! De todas formas, a mí... Con todo lo que hay en juego, porque estamos hablando de muchísimo dinero, de una cosa que por momentos se respira tensión, yo en general vi buen rollo entre las partes, no se matan entre ellos. Yo siempre pensé que iba a haber un momento de explosión de tensión, ¿eh? Siempre me daba la sensación. Sí, exacto. No destripéis. No, sin spoiler. No, hubo un momento, y yo creo que se ve cerca del final, sobre todo cuando la familia decide que quiere que el cuadro se exponga, porque claro, no es lo mismo vender un cuadro con condiciones que sin condiciones, ¿no? Pero sí, Jorge estaba súper estresado. O sea, yo digo, te va a dar algo, tío. O sea, qué locura, qué angustia. Sí, hay uno de los dealers que dice en un momento determinado, bueno, ya ganaré otra vez, pero supongo que por dentro va la procesión. Esta vez, ¿no? Esta vez te la has llevado tú, pero otra vez ya me lo llevaré yo. Hay mucha elegancia en el mundo del arte. Exacto. Ellos son muy elegantes, Exacto, entiendo, sí. Y hay mucha elegancia en las formas, sí, ¿no? Sí que se ve eso, sí. Sí, entre ellos se llevan bien, es un mercado muy, muy, muy pequeño y a nadie le interesa enemistarse, ¿no? Pero es verdad que ha habido alguno que no ha salido en el documental que sí que estaba más enfadado. Pero cuando la familia decide que el cuadro se exponga, que el cuadro lo pueda ver todo el mundo, hay una cierta decepción por parte de algún protagonista de en plan, madre mía, no vamos a poder hacer la venta que queríamos hacer. Bueno, es que yo creo que eso al final es lo que también es otra de las dudas que se generan en la película, ¿no? Que por qué una obra de estas podría acabar en el salón. Una vez identificada, porque ten en cuenta que este cuadro no se ha visto. O sea, desde que lo pintó Caravaggio hasta hoy, hasta que se cuelga en el Prado, no lo había visto nadie. Esencialmente es una obra maestra oculta, ¿no? Podría haber pasado... lo había visto la familia, durante muchos años comiendo. ¿Y cómo llega al Salón de la Familia? Bueno, pues eso es un antepasado suyo que sabía, porque Caravaggio hasta el año 70 es un pintor, lo que llaman pintor de pintores. Es un pintor muy conocido por los pintores, pero no por el público en general. Y que era un primer ministro del gobierno después de Napoleón, tiene ojo y lo cambia por otro cuadro, un Alonso Cano, y se lo queda, porque sabe que vale muchísimo como obra de arte, no como económicamente, ¿no? Sí, pero claro, con el tiempo esa familia pues va perdiendo esa memoria. Y al final tienen ese cuadro ahí, pero no saben lo que es. Bueno, que sepáis que este documental lo podía protagonizar mi familia, porque en el salón de la casa de mis abuelos había un cuadro, allí que durante muchos años todos estábamos convencidos de que tenía mucho valor. Incluso se llegó a especular con nombres de altísimo nivel pictórico. Y entonces, bueno, pues cuando ya mis abuelos se acercan al final de la vida, se llamó un tasador y, bueno, no valía absolutamente nada. Claro, pero es que yo creo que... Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque... Hay que tasar y retasar. Sí, porque esta familia sí que tuvo gente que vino a ver el cuadro y les dijeron que no valía nada. Y luego resulta ser un Caravaggio. O sea que, ojo con los tasadores. Ojo que a lo mejor el documental tiene segunda parte. Oye, Mira, a ver si hay que ir a tu casa. Tienes que llamar a su amigo, tienes que llamar a Jorge. Me temo que no, Coll. pero bueno. Pero esto también puede generar ahora un boom, que yo creo que en algún momento esto que le ha pasado a Nacho, yo creo que a mucha gente que tiene cuadros en casa ha pensado esto que tiene tanto valor y que luego te lo tasan, a lo mejor mal tasado y te lo tasan mal, pero igual, vale un abrazo. Pero exacto, igual ahora el documental lo que genera es un boom de gente pensando que tiene en su casa Caravaggios colgados. Álvaro Longoria, director de Sleeper, el Caravaggio perdido. Muchísimas gracias, muchísima suerte y no se lo pierdan, de verdad, que vale muchísimo la pena, se bebe. Es un documental y enhorabuena que porque es un pedazo de documental. Y queremos parte 2. Muchísimas gracias. Aitana, Nacho, hasta la semana que viene. Ya la semana que viene desde mi nueva casa. Ah, vale. Bueno, ya nos contarás. Suerte con eso, ¿eh? Beso. Un besito a todos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.